Bien, segundo vídeo. Exacto, esto es lo que quiero que se vea. Donde explico las otras dos actividades o tipos de actividades de este examen del tema 9 que faltan por explicar, digamos, ¿no? Bien, ahora la actividad tipo 4. Dice, es un ejercicio con varios apartados sobre completar reacciones químicas de sustitución, nucleófila o electrófila, adición a doble enlace, eliminación, etc. Razonar si se forma, en algunos casos habrá que razonar si se forma un compuesto mayoritario o minoritario, los dos, usando la regla de Markovnikov-Sayce según corresponda, y clasificar, es decir, el tipo de reacción química, ¿vale? Todo eso sería esa actividad 4. Como he dicho en clase, pues más o menos va a tener el aspecto de una tabla con al menos 10 filas, con reacciones que tendréis que completar, diciendo el tipo de reacción, los compuestos que se forman, en caso de que se formen dos, uno mayoritario y otro minoritario, pues decir que según la regla de Markovnikov, de Sayce, según sea, pues ocurre tal cosa, ¿no? ¿Qué tipo de reacciones hemos visto en todos esos ejercicios tipo 4? Que como veis son la mayoría, ¿no? La mayoría de ejercicios han sido de tipo 4, de estos de tipo de reacciones, donde se habla de todo esto, o, o de isomería, que eran los tipo 1, que ya ha aparecido antes, ¿no? Entonces, pues, bueno, aquí aparecen básicamente todas las posibilidades. Reacciones de sustitución nucleófila. Formación de un alcohol, aquí falta una L, por cierto, de amina, éter. Sustitución electrófila, nitración, alquilación de Friedel-Crafts, adición a doble enlace, halógeno, hidratación de alqueno, hidrogenación de alqueno-alquino, eliminación, deshidratación de alcohol, deshidrohalogenación, una esterificación, podría ser una saponificación, una oxidación de compuesto oxigenado, una oxidación de un alqueno, reducción de compuestos oxigenados. Todas estas son, digamos, las opciones. Entonces, para repasarlas, la manera en la que lo voy a explicar en este vídeo va a ser yéndonos al resumen. El resumen que se supone que os lo vais a estudiar más o menos. Entonces, en la página número 4 del resumen tenemos una reacción que sale mucho, que es la de formación de alcoholes. ¿Cómo se forma un alcohol? Pues lo que tengo que fijarme es en que tengo un derivado halogenado tipo RX, le añado una base, un hidróxido de sodio, de potasio y nada más. Y se forma el alcohol más el compuesto BX, donde el halógeno se une al B, que va a ser un metal, sodio, potasio, lo que sea. ¿Vale? Esta es la más frecuente. Formación de una amina, pues también, no sé si sale en algún ejercicio, que es un derivado halogenado RX, reacciona con amoníaco, entra donde estaba el X, el NH2, la amina, y sale X que se une con el hidrógeno que ha perdido el amoníaco para dar HX. Y luego está esta de la formación de un éter, que esa en concreto no se va a, creo que no sale en ningún ejercicio, que recordar, o a lo mejor en uno, pero no se va a preguntar porque esta es confusa. Confusa en el sentido de que cuando tenemos un alcohol y lo hacemos reaccionar con un ácido, bueno, se puede ocurrir esto con una sustitución o podría deshidratarse el alcohol, que es la reacción, digamos, que se va a preguntar. Aquí tenemos dos tipos de sustitución nucleófila, ¿vale? Esta típica o esto de la amina. De sustitución electrofílica, pues tenemos que tener, básicamente, como pone aquí, uno de los reactivos tiene que tener enlaces dobles, por tener avidez por los electrones y básicamente tener anillos aromáticos. Entonces esa es la clave para identificar una sustitución electrófila. La reacción de nitración es muy sencillita, porque es benceno más ácido sulfúrico, ácido nítrico, da lugar a el nitrobenceno, NO2 sería esto de aquí, ¿vale? Esto es nitro, benceno. La halogenación, por lo mismo, benceno más Cl2 se forma clorobenceno, el FeCl3 es un catalizador, se dice, y luego la reacción de alquilación o Friedel-Crafts, donde tenemos benceno que reacciona con bromuro de metilo, que es un derivado halogenado, ¿no? Y entonces lo que ocurre es que se introduce el metil, en este caso, la cadena carbonada, que es de un solo carbono, en el lugar de un hidrógeno, y hemos obtenido, pues,
un metilbenceno, por ejemplo, ¿no? Hemos alquilado no de alquiler de alquilar, sino hemos metido un radical alquilo, como el metil, en un benceno, ¿vale? Estas son muy sencillitas de identificar las reacciones de sustitución electrofílica porque tenemos un benceno, ¿vale? Esa es la clave, vamos, está regalado, ya sabéis cómo tenéis que identificarla, no hay que plantearse nada más. Reacciones de eliminación, pues bien, si tenemos un alcohol, ¿vale? Un alcohol en medio ácido, o se pone H más o se pone más H2SO4, pues resulta que estamos deshidratando. Entonces se quita el OH del carbono que tenga el OH y luego de los carbonos adyacentes se quita un hidrógeno. Se desprende una molécula de agua y se forma un alqueno como producto. Estamos deshidratando un alcohol. ¿Vale? Habrá que usar la regla de Seifert, que dice que se le quita el hidrógeno mayoritariamente al carbono que tenga menos hidrógeno. Es decir, se forma el alqueno más sustituido de manera mayoritaria. Siempre va a haber dos productos. Bueno, esto del siempre es, digamos, siempre y cuando, digamos, haya diferencias. Porque a veces, por ejemplo, en el caso este primero de deshidratación de este alcohol, que es el etanol, pues aparece un único producto, ya que el OH se quita este carbono y el hidrógeno de aquí no tiene otro candidato a quitarlo. Sin embargo, en esta otra reacción de eliminación, fijaros, solamente hay dos tipos de las que hemos visto. Deshidrohalogenación tenemos un halógeno, ¿vale? En presencia de un alcohol y a temperatura elevada, ¿vale? A veces se hace reaccionar con un hidróxido, aunque aquí no aparezca, ¿vale? Puede aparecer un hidróxido por aquí reaccionando. Para una reacción de eliminación. La diferencia entre que haya aquí un hidróxido de potasio con este compuesto y sea reacción de eliminación, y esta de aquí más arriba, que era la sustitución esta de formación de un alcohol, donde teníamos un hidróxido con un derivado halogenado y daba lugar a un alcohol, es que aquí no hay un etanol, alcohol, digamos, en el medio, inicialmente, ¿vale? Cuando sí lo hay, como ocurre aquí, pues resulta que es una reacción de eliminación. Al eliminar se quita el bromo del carbono con el bromo y luego de los carbonos adyacentes a este, que tiene estos tres, digamos, aunque estos dos son equivalentes, entre comillas, pues este tiene dos hidrógenos, este tiene tres, se le quita, según Seifert, mayoritariamente el hidrógeno al que menos tiene, ¿vale? Se forma el alqueno más sustituido. O dicho de otra manera, el doble enlace se forma sobre el carbono adyacente que tenga menor número de átomos de hidrógeno. O el átomo de bromo, que es el bromuro, el nucleófilo, se le quita al carbono. No, eso no, perdón. No estaba diciendo nada, olvidar, que me iba yo a liar con lo que estaba diciendo. El bromo sale fuera, el hidrógeno también, y aquí tiene el HBr, ¿no? Más el doble enlace este que tenemos. En los dos casos. Uno el mayoritario y otro el minoritario. ¿Vale? Los porcentajes no hay que sabérselos, pero bueno, aquí aparece porque estaban en el libro. Reacciones de adición. ¿Cómo identifico? Bueno, entonces, reacciones de eliminación, ¿cómo la identifico? Pues un alcohol más ácido sulfúrico, ¿vale? Deshidratación. O la reacción de deshidrohalogenación, donde tiene un derivado halogenado que le añade KOH, por ejemplo, aunque aquí no aparezca o NaOH, y tenemos en el medio pues un etanol, ¿vale? Y a veces pues se calienta un poco, ¿vale? Entonces, eso, la presencia de ese alcohol aquí inicialmente lo diferencia de este otro caso, que era una sustitución nucleofílica, que era la formación de alcohol, ¿vale? Eso lo revisáis bien, que no haya luego dudas. Las reacciones de adición son muy fáciles de identificar. ¿Por qué? Porque tenemos que tener un doble enlace. Siempre que tengamos en un reactivo un doble enlace y añadamos cosas, pues eso es reacción de adición. ¿Vale? A la hora de añadir hay que usar la regla de Markov-Nikov. De manera que lo que dice es que el hidrógeno se va al carbono que tenga más hidrógeno. O que, pues pone aquí, la parte nucleofílica se adiciona al carbono más sustituido. Carbono más sustituido al que tiene menos hidrógeno.
O sea, el bromo este se añade mayoritariamente al que tiene, el que tiene menos hidrógeno. Mientras que el hidrógeno se añade al que tenga más. En este caso tienen los mismos, con lo cual es indiferente. No hay dos compuestos, sino uno. En fin, no tiene mucha historia. Bueno, cuando es una adición de halógenos donde los dos átomos son iguales, pues no hay diferencia, es un único compuesto. Cuando se hidrata un alqueno, H2 se añade, ¿vale? Pues el hidrógeno va a ir a un lado y el OH va a otro, ¿vale? La hidratación de alquenos, fijaros que el ácido sulfúrico interviene aquí como catalizador, digamos, en un medio ácido, es lo que significa esto. Pero vamos, doble enlace, reacción de adición a doble enlace. Regla de Markovnikov, justificar lo que dice Markovnikov. Lo mismo que ocurría con Zaitsev en las reacciones de eliminación ocurre a veces en las reacciones de adición con la regla de Markovnikov, que si la molécula es simétrica y no hay diferencia a la hora de colocar el H o el OH en el caso de la hidratación del alqueno, pues a veces solamente se forma un compuesto, no siempre se forman dos compuestos, porque el compuesto es el mismo, digamos, si te pones a analizar lo que ocurre. Cuando hidrogenamos un alqueno o un alquino, pues los dos hidrógenos son iguales, con lo cual, pues un único producto, ¿vale? Cuando es un alquino, el alquino se puede, con triple enlace, se hidrogena hasta alqueno y después el alqueno otra vez hasta alcano, ¿vale? Aquí no aparece la adición de un compuesto tipo HBr, que es, digamos, asimétrico en cuanto a que los dos átomos son diferentes, como en el caso del agua, el H y el OH. Habría que usar la regla de Markovnikov en esa reacción de adición a doble enlace. Bien, estas serían, digamos, las reacciones más que ocupan más, que salen con más frecuencia, pero luego hay otras más concretas y también fácilmente identificables. La esterificación, necesito un ácido más un alcohol, da lugar a un éster más agua, ¿de acuerdo? Un ejemplo, aquí lo tenéis. Saponificación, si tengo un éster, este éster que es un triglicérido un poco difícil bueno, difícil, no es sencillo como podría ser, yo que sé, un etanoato de metilo, pero si tengo etanoato de metilo como éster y lo hago reaccionar con un hidróxido, voy a obtener eh, el compuesto este que se llama glicerina o propanotriol más una sal orgánica, ¿vale? Un jabón, es una sal orgánica. El jabón, ¿vale? La saponificación se obtiene de esa manera. Mezclamos un aceite, que es básicamente ácido, grupo ácido, más esto, ¿cómo se llama? A ver si lo digo bien. Hidróxido de sodio, que es una base, y da lugar a una sal, que sería el jabón, el éster de sodio, en este caso, en esta que estoy señalando, más la glicerina, ¿vale? Bien, reacciones de oxidación y reducción. Estas también van a salir, que es, si tengo un alqueno, lo puedo oxidar mediante permanganato a un dialcohol, como pone aquí, ¿no? Un diol o un dialcohol, no sé cómo, ¿de acuerdo? Condiciones de oxidación de este tipo. De alcohol. Ahora, si además de KMNO4 como oxidante, añado calor y el permanganato está concentrado, pues se forma en lugar de un diol un doble aldehído. Esta pues no se va a preguntar seguramente. Pero bueno, no sé si en el cuestionario aparece, así que tampoco lo descarto 100%. Ahora, las que sí es muy importante controlar bien es lo de la oxidación de compuestos oxigenados. Si tenemos un alcohol en un carbono terminal y al oxidarlo con un oxidante que no es muy potente, ¿vale? Como el trióxido de cromo, se forma un aldehído. Si ese mismo alcohol de antes lo oxido con un oxidante más potente como el permanganato, medio ácido y con calor, aplicando calor, pues resulta que se transforma en un ácido. ¿Vale? En caso de que el alcohol sea secundario, como en este caso, al oxidarlo se transforma en cetona, nunca ni en ácido ni en aldehído. Y el camino contrario, en la reducción de un ácido etanoico, puede dar lugar a etanol o de manera intermedia podría formarse un aldehído, como reductor el LIA-LH4 tenemos. Si lo que tenemos es una cetona, como la propanona, ¿vale? Por reducción da lugar al propan 2-ol, ¿vale? Pues todas estas, digamos,
Con este repaso ya tendríamos toda la variedad de ejercicios de completar reacciones de diferente tipo que están aquí en este tipo 4, que son a las que se refiere esta actividad 4 de candidata para el examen. Luego, por último, la actividad 5 dice ejercicio con varios apartados sobre polímeros. Distinguir entre polímeros de adición, condensación, homopolímeros, heteropolímeros, propiedades de polímeros, etc. Podrán haber apartados donde se pregunte en qué se diferencia un monómero de un polímero, un homopolímero de un heteropolímero, un polímero de adición de uno de condensación o la reacción de polimerización de adición de una de condensación, un termoplástico de un termostable o elastómero, ¿vale? En las preguntas del tipo 5, que nos vamos hacia atrás y tenemos estas de aquí, que son preguntas más bien teóricas, pues eso, que lo repaséis bien. Y aunque aquí no está puesto, como hoy lo hemos hablado en clase y me habéis dicho que os parecería bien, pues igual algún apartado de alguna reacción del tipo 4 o una que se ponga en concreto para la actividad 5, una reacción química orgánica simple, pues hacer un pequeño cálculo, digamos, de estos de súper básico, ¿no? Si nos vamos a las actividades tipo 5, por si hay algún detalle de... No, yo creo que no, que está todo más o menos con esto dicho. En fin, lo que hay que hacer es que estudiéis y os lo preparéis bien, sobre todo la parte de teoría que muchas veces lo estudiáis muy poquito y muy por encima y no... Si no está bien contestado, no está bien contestado. Aunque parezca que tú quieres decir una cosa, pero si no lo estás diciendo o estás diciendo algo que da margen a que contenga errores en lo que estás escribiendo, al razonar o definir algo, pues no está bien. Entonces, pues eso resta puntos. Entonces, es importante que estas cosas pues las escribáis con claridad. ¿Vale? Esta actividad 5, que es más, digamos, teórica, entre comillas. Volviendo y antes de acabar el vídeo, al distinguir polímeros de adición-condensación, hay que fijarse muy bien. Si el monómero contiene doble enlace, pues va a ser polimerización por adición. Para que tengamos polimerización por condensación, tenemos que tener compuestos que polimericen, que al polimerizar tengan grupos funcionales diferentes. ¿Vale? Y alguna otra diferencia por ahí que hay en estos procedimientos que aparecen en los ejercicios estos de aquí, pues os lo miráis. Y con esto pues ya paro este vídeo.